analicemos el falso comentario o la falsa frase de que nada tiene sentido y su relación con el universo. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar en esta frase? Esta frase tiene un problema colosal, y es un problema que niega la reflexión, que niega la meditación, que niega el pensamiento, ignorando, pasando de largo, que está utilizando el mismo pensamiento para negarlo. ¿Cómo así? Esta frase nos dice a nosotros: nada tiene sentido. Y miren, y mira, lo dice con todo el sentido. Es decir, esta frase intenta sostener que supuestamente no, tenemos que relajarnos, no hay que pensar, nada tiene sentido, no hay coherencias, no hay razones, no hay pensamientos, nada tiene sentido, ni siquiera el universo. Y a la vez que está negando que eso que está diciendo lo está diciendo con sentido. O sea, está asumiendo que el sentido del universo es que no tiene sentido. ¿Sí entiende la paradoja? Está diciendo la persona que sostiene este comentario con sentido, o sea, está diciendo con sentido, nosotros le entendemos, que paradójicamente nada tiene sentido. Por este tipo de análisis filosóficos es que los griegos se han mantenido en pie, porque sí han entendido los problemas de este tipo de frases o este tipo de comentarios. Y es que efectivamente esa frase que supuestamente no hay que pensar, no, nada tiene sentido, no, la vida no tiene sentido, nada, eso ya es un sentido de la existencia. Se está diciendo con sentido, paradójicamente, que nada tiene sentido. Y este tipo de análisis los puede hacer la filosofía, y tiene que hacer la filosofía esa denuncia en el sentido de hacer más bien un llamado, una invitación a recordar el problema que tienen este tipo de comentarios cuando no se meditan. ¿Por qué? Porque entonces la gente cae en una especie de, entonces no hay que pensar nada, entonces no vale la pena como reflexionar o meditar si es que nada tiene sentido. Pero a la vez, miren el problema, todo eso que la persona está diciendo, lo está meditando, lo está reflexionando, lo está diciendo. O sea que la filosofía viene a mostrar acá que uno puede poner en cuestión eso que supuestamente no tenía sentido, porque la persona lo está diciendo con todo el sentido del mundo, que paradójicamente nada supuestamente tiene a la vez no sentido. Quiero que notes el acento. Ese tipo de análisis lógicos, por ejemplo, los hacía mucho Aristóteles. Y por eso Aristóteles termina siendo una persona reconocida. ¿Por qué? Porque hay que entender que cuando nosotros hablamos, nuestras oraciones, la manera en que decimos las cosas, no es simplemente mero cosa suelta. No es simplemente como mera locura cuando decimos palabras. No, eso tiene un sentido, las cosas que decimos. Sentidos incorrectos, sentidos correctos, sentidos mal formulados, sentidos un poco más acertados, sentidos que tienen algo de, ¿cierto? Sentidos que nos sirven para, pero ese sentido está ahí, y eso no lo podemos pasar de largo. El tipo de reflexiones que suscita esta filosofía, esta otra filosofía que nos dice nada tiene sentido, es tipo: no piense, todo es válido, ¿para qué va a reflexionar? ¿Para qué se va a poner a pensar si nada tiene sentido? Pero lo que le está diciendo es, esa persona o ese tipo de análisis, lo que le está diciendo es, con todo el sentido del mundo, o eso es lo que está diciendo la otra persona, con todo el sentido del mundo, te quiero decir, paradójicamente, que nada tiene a la vez sentido. Quiero que captes eso. Quiero que captes lo que pasa cuando uno analiza filosóficamente y medita la frase nada tiene sentido. Esa frase tiene un sentido. ¿Cuál es el sentido de la frase? La frase nada tiene un sentido tiene paradójicamente un sentido. Y eso es lo que se está pasando de largo, eso es lo que se ignora. O sea, se cree que no hay concepto que valga, se cree que no hay determinación que valga, se cree que no hay análisis que valga, que no hay meditación que valga. No, mejor dicho, no pensemos.
Este tipo de comentarios termina suscitando o termina dando la impresión de que lo que se trata es de no pensar la existencia, ni el universo, ni los fenómenos, ni nada, porque no tiene sentido, pero ya vimos que esa frase es problemática, que esa frase está dejando de lado, es como esa parte que le falta, y es decir, el sentido que yo le doy a la existencia, o el sentido que cierta filosofía le da a la existencia, es que cree erróneamente que, paradójicamente, la existencia misma a la vez no tiene sentido. Esa sería la frase, como ampliándola un poco más, pero la amplié para que tú la entiendas. Nada tiene sentido cuando la analizamos filosóficamente en relación al universo. Lo que nos está diciendo es el sentido que este tipo de filosofía quiere que sostengamos, es que el universo a la vez, paradójicamente, no tiene sentido alguno. Sí, o sea, quiero que captes eso. ¿Por qué? Porque eso te va a motivar, te va a impulsar a darte cuenta de que hay frases que quieren hacernos es que no pensemos nada, que conviene incluso para muchas personas que no pensemos, que no reflexionemos, que no meditemos, que no cuestionemos la existencia por este tipo de frases, porque no están ofrecidas como una invitación desde la filosofía, sino que más bien aparentan ser filosofía. Eso es un sofisma, eso es una falacia, eso es una frase mal entregada con respecto a lo que pretende, y no se tiene que ver simplemente como una pelea con esa frase, sino más bien ver que a la frase le falta algo. Y tú ya lo has aprendido, que es que esa frase tiene un sentido y tú la entiendes, y ese sentido que hay más amplio lo que te está diciendo es que el sentido de la existencia es que, paradójicamente, esta persona o este tipo de filosofía pretende presentarla como si no tuviera a la vez sentido. Quiero que entiendas la situación paradójica en la que se mete esa frase, y que realmente lo que queda es una visión de sentido, de coherencia, de determinaciones, de análisis, de posibilidad de meditación, de reflexión. O sea, que el universo tiene sentido, la existencia tiene sentido, lo que nos pasa tiene sentido. Tenemos que entender cuál es el sentido que estamos llevando. O sea, nosotros generamos determinaciones, hacemos análisis de la existencia, y todo eso configura ciertas relaciones de sentido. Cuando, por ejemplo, tú le dices a tu pareja, o a tu mamá, o a tu amigo, o a ti mismo tal cosa o tal otra, tú sabes a qué te estás refiriendo. O sea, hay un sentido. Tú le estás generando un sentido. O sea, esos pequeños ejemplos van mostrando que la existencia no es simplemente mal entendida como este análisis de no hay que pensar nada, no hay que meditar nada. No, porque la frase ya vimos que le falta algo. La frase está siendo carente de esa filosofía y de esa relación con la física y con el mundo y con la existencia. Y es que el sentido que le está intentando dar a la existencia esta frase es que, paradójicamente, nada supuestamente tiene a la vez sentido. Mi invitación es a que con este video te des cuenta de que eso es una invitación a meditar, a que no tenemos que creernos sin más las frases, y yo te estoy dando cuál es la razón. No simplemente te estoy diciendo, no te creas lo que otros dicen, sino cuál es el problema de esta frase. O sea, de manera concreta, de manera precisa, de manera explícita, te estoy diciendo cuál es el problema que tiene la frase. No estamos especulando acá, no estamos diciendo tal vez tenga un problema, no. Yo lo que vengo a analizar es que tiene un problema esa frase. Y lo que muestra en últimas a nivel filosófico y su relación con la existencia es que el universo tiene sentido, que la existencia misma tiene un sentido, que las cosas que nos pasan tienen sentido. Eso es lo que hay que reivindicar, porque esta frase está mocha en cuanto al análisis filosófico. El sentido que le pretende dar a la existencia es que, paradójicamente, nada supuestamente tiene sentido. Asunto que cae en una paradoja, y lo que más bien está mostrando es el sentido mismo de la existencia, el sentido de las cosas.
Y entonces espero que lo disfrutes, que lo analices, que lo medites, que lo reflexiones, que no tragues entero y que recuerda que el conocimiento está para ser compartido.